Continuamos en Cale Anoche. Hay una muy buena noticia para los ejecutivos del sector eléctrico dominicano. Y es que el precio spot del gas natural en Europa se mantuvo durante 2 horas en terreno negativo. Escuchen bien la noticia. Durante 2 horas el precio spot o el precio de contado del gas natural se mantuvo en Europa por debajo de cero, es decir, en terreno negativo. ¿Qué quiere decir eso en términos estrictos? Bueno, que la oferta de gas natural estaba superando la demanda por ese combustible. Ahí está el gráfico, miren cómo está. Miren qué pasó, señores. Durante 2 horas se mantuvo por debajo de cero el índice del precio spot del gas natural en Europa. ¿Por qué sucedió esto? Porque Europa prácticamente ya todos sus almacenes están llenos de gas natural y de otros combustibles, pero fundamentalmente gas natural, porque es el combustible que marca el precio del kilovatio hora y los costos de producción están muy amarrados al precio de este combustible. La buena noticia es que hay un exceso de barcos metaneros, como se dice, que llevan el gas licuado, o mejor dicho, el gas natural licuado, que se llama GNL. Entonces, ese gas natural licuado, pues muchos barcos que habían ido para aprovechar los precios que habían en Europa, pues estaban en fila desde el puerto de Cádiz hacia otros puertos que habían en toda Europa. ¿Y qué le dijeron? Bueno, señores, quédense con su gas natural porque aquí ya no tenemos dónde almacenarlo. Y entonces se ha retrasado un poco el invierno en Europa porque todavía hay, digamos, temperaturas ligeramente o lejos de lo que se esperaba para esta época, y entonces la demanda de gas natural ha caído o no ha crecido en la función que se esperaba. ¿Qué ha pasado con esto? Miren, muchos generadores eléctricos, en nuestro caso, hay que recordar que nuestra matriz de generación eléctrica, un 40% utiliza gas natural. Y solo una de las empresas importantes que genera, que es la empresa AES, tiene contrato de largo plazo, creo que hasta marzo del 2023, y otros generadores no tenían garantizado el suministro porque no tenían contrato de largo plazo y tenían que ir al mercado de spot o donde los suplidores a ver cómo acordaban un precio de gas natural, que hay que decir que a pesar de que el precio, digamos que tiene vigencia para nuestro país, es el de Henry Hub, que es el mercado donde se transa este combustible en los Estados Unidos y que se había pasado desde 4 dólares y tanto por millón de BTU a por encima de 7 dólares millón de BTU. Esto era un aumento impresionante. Pero además en Europa ese precio estaba, pero muy por encima de eso. Muy por encima. Estábamos hablando de que era casi 10 veces ese precio, en algunos casos mayor, cuando comenzó la crisis y las sanciones sobre Rusia, que era el principal suplidor de gas natural a Europa. Pero ¿qué ha pasado? Ya pasó la locura. Parece que en Europa se han garantizado el suministro para el invierno, están prácticamente a tope, no hay capacidad de almacenamiento y ha comenzado a caer el precio del gas natural. Eso es buena noticia, repito, para un país como el nuestro, donde parte importante de las generadoras trabajan con este combustible y estaban buscando alternativas que tenían que ver con el diésel o con el fuel oil número 2, que también habían subido de precio y lógicamente eso iba a afectar el costo de producción de nuestros kilovatios hora. Por eso, a los ejecutivos del sector eléctrico, tanto público como privado, a los hacedores de políticas públicas, bueno, esto es una buena noticia y lo que se proyecta es que el precio del gas natural siga cayendo. Entonces esperen un poquito antes de comenzar a tomar decisiones, porque es altamente probable que en 1 o 2 semanas más el precio caiga y los suplidores comiencen a tener incentivos para volver a suplir a este lado del mundo, porque Europa va a ser un mercado
prácticamente abastecido, porque no va a tener donde almacenar el gas natural. Entonces eso también nos conviene porque nuestra matriz, repito, está fuertemente o se vería fuertemente afectada por el aumento de este combustible. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina y que la pongamos aquí en la pizarra electrónica nuestra para que veamos, miren qué ha pasado ahí, ¿no? Aquí cayó, miren cómo cayó y cuando lo pongo, este titular del periódico del Economista en España, miren aquí por qué lo decimos, porque fíjense cómo cae el precio del gas natural y automáticamente el precio del kilovatio hora se ve afectado. Fíjense cómo el primero, el gráfico anterior que les mostramos, tenía que ver con, digamos, el precio en el mercado spot, pero automáticamente, ¿qué pasaba? En el mecanismo de generación de precios del kilovatio hora se ve muy afectado con el precio de este combustible. Y fíjense cómo los euros por megavatio hora comenzaron a caer gracias a la caída en un momento negativo. Fíjense cómo se va a terreno negativo y vuelve otra vez al entorno de los 10 o los 20 megavatios hora el precio, pero venía cayendo desde 60 y hay que decir que en algún momento estuvo por encima de 100. Entonces, esto es importante, sobre todo para los hacedores de políticas públicas en nuestro país, en el sector eléctrico, porque este año ya se presupuestaron y se espera que el déficit del sector eléctrico sea superior a los 1.600 millones de dólares. Una cifra que horripila y mete miedo de verdad. Sería como casi la mitad del déficit fiscal, que estaría por 3.6% del Producto Interno Bruto. Entonces, este tipo de noticias hay que estar ahí alerta. ¿Qué va a pasar desde la Superintendencia de Electricidad, que es quien define la tarifa? Y aunque la tarifa está congelada o está por debajo del costo de producción, lógicamente el precio del kilovatio hora, o mejor dicho, el precio del gas natural por millón de BTU es un elemento esencial que hay que tenerlo en toda la estrategia del sector eléctrico, porque de eso depende de cuánto será el déficit digamos, del sector eléctrico, que es como el más pesado, porque cuando uno compara el déficit proyectado de 1.600 millones de dólares y uno compara que dice el subsidio a los combustibles, 40.000 millones, eso no significa nada prácticamente al lado de los 1.600 millones de dólares del subsidio al sector eléctrico. Por eso es importante que este tipo de noticias pues se comente y vamos a ver, porque está pasando algo insólito. Después de la pausa vamos a ver qué ha estado pasando, porque miren, ha caído el precio del gas natural porque no hay capacidad de almacenamiento, pero lo que se ha estado dando durante el último mes es que se ha caído las exportaciones o se han caído la cantidad de barcos rusos que salen con petróleo hacia Europa y el resto del mundo. Ha caído las exportaciones rusas de petróleo y uno se pregunta, pero ¿y qué es lo que está pasando? Bueno, parece que Europa, independientemente del precio, quiso llenar todas sus existencias o mantener sus existencias altas, almacenar la mayor cantidad de petróleo y sus derivados y de gas natural para enfrentar el invierno que viene. Y entonces parece que dijeron, bueno, ya completamos. Entonces parece que ya la demanda por energía, en este caso por el petróleo y sus derivados, está comenzando a bajar. Y no solo por el gas natural. Después de la pausa vamos a ver qué está pasando con las embarcaciones rusas que salen hacia Europa y hacia Asia, y vamos a ver cómo han ido cayendo en términos de oferta, lógicamente, ante un mercado que está teniendo cada vez menos poder para demandar mayor cantidad de combustible. Vamos a la pausa y venimos aquí con el análisis final del programa, pero con el tema de los combustibles y cómo Rusia está perdiendo mercado internacional a través de sus exportaciones en petróleo y sus derivados. Vamos a la pausa y continuamos aquí en Cailán.